La carta a Tito emerge en un momento de gran turbulencia. Una joya pastoral escrita por el apóstol Pablo, probablemente desde Macedonia, para uno de sus colaboradores más cercanos. Este documento, dirigido a la isla de Creta, se adentra en un contexto de caos moral y decadencia social. Los cretenses tenían una reputación tan notoria que incluso uno de sus propios profetas, citado por Pablo, los describió como siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. En medio de esta cultura de corrupción, pereza y engaño, Pablo no se rinde. Al contrario, envía a Tito, un líder griego convertido a través de su propio ministerio y un hombre de confianza probado en la batalla, con una misión monumental: establecer orden, plantar iglesias y levantar un testimonio que refleje la gloria del Evangelio en un entorno hostil. La carta no es simplemente un manual administrativo, sino un profundo manifiesto teológico sobre cómo la gracia de Dios debe redefinir cada aspecto de la vida de la Iglesia, desde el liderazgo hasta las relaciones cotidianas. La estructura literaria de la carta, aunque breve, es densa y deliberada. Su propósito teológico se despliega con una claridad asombrosa. Primero, Pablo instruye a Tito para ordenar lo deficiente en las iglesias de Creta, estableciendo un liderazgo sólido. Este liderazgo, sin embargo, no se basa en el poder o la influencia mundana, sino en el carácter forjado por la gracia de Dios. Segundo, la carta es un manual de guerra espiritual contra los falsos maestros, aquellos que con sus enseñanzas vacías pervertían hogares enteros por ganancias deshonestas. Finalmente, y como hilo conductor de toda la epístola, Pablo establece la gracia como el fundamento ético del creyente. No es la ley ni el esfuerzo humano lo que produce santidad, sino la obra transformadora de la gracia de Dios que salva, enseña y capacita para una vida piadosa. Esta estructura revela que la teología correcta y la conducta correcta son inseparables. Lo que creemos acerca de Dios debe manifestarse en cómo vivimos. En el primer capítulo, Pablo va directamente al corazón del problema: la necesidad de un liderazgo piadoso. La instrucción de establecer ancianos en cada ciudad revela que la salud de la Iglesia comienza con la integridad de sus líderes. Pablo utiliza el término irreprensible, no para exigir una perfección sin pecado, sino para describir un carácter públicamente intachable, una vida sin acusaciones legítimas que puedan desacreditar el Evangelio. Es interesante notar el uso intercambiable de los términos anciano, presbítero, y obispo, supervisor, lo que sugiere que en la iglesia primitiva se referían al mismo oficio de supervisión pastoral enfocado en la madurez espiritual y la función de pastoreo, no en una jerarquía rígida. El liderazgo, por tanto, no es una posición de prestigio, sino un reflejo vivo del Evangelio. El carácter del líder, hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí, es la encarnación visible de la verdad que predica. Por el contrario, Pablo denuncia a los engañadores de la circuncisión, judaizantes que insistían en la ley mosaica y trastornaban la fe con doctrinas humanas. Estos hombres, motivados por la avaricia y con una conciencia corrompida, demostraban con sus hechos que negaban al Dios que profesaban conocer, sirviendo como un oscuro contraste frente al liderazgo genuino que Tito debía establecer. Avanzando al capítulo 2, Pablo demuestra cómo la sana doctrina no es una abstracción teológica, sino que debe aplicarse tangiblemente en la vida diaria de la congregación. La estructura homilética que presenta es un modelo generacional y relacional. No se trata solo de que el pastor predique desde un púlpito, sino de que la verdad se transmita de persona a persona dentro del cuerpo de Cristo. A los hombres mayores se les exhorta a ser sobrios y prudentes, a las mujeres mayores a ser reverentes en su conducta y maestras del bien, enseñando a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A los jóvenes se les pide ser prudentes, y al propio Tito a ser un ejemplo en todo. Esta cascada de discipulado asegura que la fe no se quede en el ámbito teórico, sino que se encarne en los hogares y las relaciones.
El fundamento teológico de esta ética es una de las declaraciones más poderosas de la carta. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos. La gracia no solo perdona, sino que también educa. Es una maestra activa que nos disciplina para renunciar a la impiedad y vivir de manera sobria, justa y piadosa en este mundo. La vida santa, por tanto, se convierte en el testimonio evangelístico más poderoso, una luz que brilla en la oscuridad de Creta, haciendo atractivo el mensaje del Salvador y silenciando a los opositores. El tercer capítulo culmina con un denso y glorioso resumen teológico del Evangelio, encontrado en los versículos del 4 al 7. Pablo recuerda a los cretenses su estado anterior: insensatos, rebeldes, esclavos de pasiones, pero en ese punto de total desesperanza, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. La salvación, subraya Pablo, no tiene nada que ver con obras de justicia que hubiéramos hecho, sino que se basa exclusivamente en la misericordia de Dios. Este rescate se efectúa a través de dos actos divinos: el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Es una obra completamente sobrenatural, donde somos lavados de nuestra vieja vida y recibimos una nueva naturaleza por el poder del Espíritu, quien es derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo. Justificados por su gracia, nos convertimos en herederos de la esperanza de la vida eterna. Esta profunda verdad teológica tiene implicaciones prácticas inmediatas para las relaciones sociales del creyente en un mundo pagano. Recordar de dónde nos sacó Dios debe producir humildad y gracia hacia los demás, motivándonos a someternos a las autoridades, a ser amables y a mostrar mansedumbre para con todos, reflejando la misma misericordia que hemos recibido. Las aplicaciones de esta carta para la Iglesia de hoy son tan relevantes como lo fueron para la Creta del primer siglo. En primer lugar, nos llama a una inquebrantable integridad pastoral. En una era de escándalos y líderes caídos, Tito nos recuerda que el carácter es más importante que el carisma. La Iglesia debe exigir y cultivar líderes cuyo principal distintivo sea una vida irreprensible que refleje a Cristo. En segundo lugar, nos urge a ejercer un agudo discernimiento doctrinal. Las falsas enseñanzas, a menudo motivadas por la codicia o el ego, siguen siendo una amenaza constante. La Iglesia debe estar anclada en la sana doctrina, capaz de identificar y refutar las ideas que se desvían del Evangelio apostólico. En tercer lugar, la carta subraya la coherencia indispensable entre la enseñanza y la conducta. No podemos proclamar un evangelio de transformación y vivir vidas que lo niegan. Nuestra fe debe ser visible en nuestras familias, nuestro trabajo y nuestra comunidad. Finalmente, Tito nos sitúa una y otra vez ante la gracia como el motor de la ética cristiana. No vivimos vidas santas para ganar el favor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido gratuitamente. La gracia que nos salvó es la misma gracia que nos santifica y nos capacita para vivir para la gloria de Dios, incluso en medio de una cultura caótica. Comenta qué parte de esta carta te impactó más. Dale like si este estudio te fue de ayuda. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y apoya el canal para seguir creando contenido como este. Quiero terminar con una invitación personal. La misma gracia que transformó a los mentirosos y corruptos de Creta está disponible para ti hoy. Te invito a seguir a Dios, a creer en su amor incondicional manifestado en la cruz y a valorar el sacrificio de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.